Hola con todos, en este video vamos a hablar lo que son los mecanismos de reparación en el ADN. Nos dice que el ADN está expuesto constantemente a agentes físicos, químicos, biológicos que pueden originar mutaciones y alteraciones de la información genética del individuo. Y tenemos tipos de daños en el ADN. Las lesiones en el ADN pueden ocurrir espontáneamente o pueden estar causadas por la exposición a genes mutágenos. Tenemos lo que son la desanimación, la depurización y el daño oxidativo en las bases nitrogenadas. La desanimación nos dice que consiste en la pérdida de grupos amino. En condiciones normales de desanimación, la citosina produce un residuo base nitrogenada que no forma parte del ADN. Esta base se aparea preferentemente con la adenina en lugar de hacerlo con la guanina, produciendo así la conversión de un par de guanina-citosina en un par de timina, de adenina-timina. En este caso tenemos en la figura 9.1 que es este de aquí. El metabolismo normal aerobio produce especies reactivas de oxígeno como las radicales de superóxido, peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo, moléculas que pueden causar daños oxidativos en el ADN. Los daños oxidativos de la base nitrogenada nos dice que las principales alteraciones que originan estos radicales libres son la formación de una 8-oxoguanosina y el glicol de timina que bloquean la replicación del ADN si no se repara. Y eso tenemos en la figura 9.1. El literal B. Tenemos glicol de timidina y 8-oxo-hidroxiguanosina. Además, nos dice que existen los alquilantes en la reparación del ADN. Aquí tenemos los diferentes tipos que son agentes alquilantes, agentes intercalantes, y también tenemos lo que son los análogos de bases y energías ionizantes. Los agentes alquilantes nos dice que añaden grupos alquilo, que son etilo o metilo, a las bases nitrogenadas y estos alteran su patrón de apareamiento, bloqueando la replicación. Uno de los sitios más propensos a la alquilación es el oxígeno del carbono 6 de la guanina, formándose oxígeno 6 metilguanina, que se aparea de modo incorrecto con la timina, provocando transiciones de un par de base en guanina-citosina por un par de adenina-timina. Los agentes intercalantes también nos dice que son compuestos que se intercalan entre nucleótidos del ADN y estos producen adiciones de un solo par de nucleótidos. Entre los componentes químicos intercalantes se encuentran la flovanina, la acridina y el etidio. Cuando estas adiciones se producen un gen, puede producirse consecuencias importantes en la traducción de su ARN mensajero, ya que altera la secuencia codificadora en su marco de lectura correcto. Los análogos de bases nos dice que son compuestos químicos con estructuras similares a las de las bases nitrogenadas normales y que esos se pueden incorporar en el ADN en lugar de estos.
debido a que los análogos de bases presentan diferencias estructurales con las bases convencionales, donde estos se aparean de forma incorrecta, lo que provoca errores frecuentes en el proceso de replicación. El 5-bromuracilo es análogo de la timina, que contiene un bromo en el carbono 5. En su forma cetónica, el 5-bromuracilo forma un par de base con la adenina, mientras que en su forma enólica lo hace con la guanina. Si se incorpora la forma cetónica del bromuracilo, se produce una transición de AT-GC, y si se incorpora la forma enólica, se produce una transición de GC y AT. En cambio, lo que es la energía ionizante nos dice que la exposición del ADN a la luz ultravioleta UV produce dímeros de pirimidina, sobre todo de timina, cuando hay dos timinas consecutivas en la misma cadena de ADN. La luz UV produce que se formen enlaces covalentes entre los pirimidinas contiguos, lo que interfiere con la unión normal de las bases nitrogenadas con la cadena complementaria. La radiación UV induce también transiciones GC-AT, transversiones, mutaciones con cambio de marco de lectura, duplicaciones y delecciones. Además, la radiación ionizante produce daño directo en las bases nitrogenadas del ADN e induce la generación de especies reactivas de oxígeno. Además, produce roturas de enlace N-glucosídico que conducen a la formación de sitios apurínicos, así como rompiendo en la doble cadena del ADN, responsable de efectos letales de la célula. Aquí tenemos lo que son los sistemas de reparación en el ADN. Nos dice que para minimizar el daño del material genético, el organismo dispone de diversos sistemas de reparación que se activan dependiendo del tipo de daño provocado en el genoma. Estos mecanismos de reparación se pueden clasificar en 4 categorías. Lo que son la replicación directa, que dice que la replicación directa está involucrada en sistemas de eliminación directamente en el daño de ADN inmediatamente después de producidos. Este tipo de reparación no es muy común, ya que hay algunos daños en el ADN que son irreversibles. La fotorreactivación es el mecanismo de organismos procariontes mediante la enzima fotoliasa para reconocer los dímeros de pirimidinas producidos por la luz UV. Esta enzima se une al dímero de la timina y utiliza la energía de la luz para romper los enlaces covalentes entre las pirimidinas, con lo que logra que vuelvan a formar complementariedad con la cadena antiparalela. En este caso tenemos en la figura 9.3. Lo que son los sistemas de replicación por escisión se subdividen en lo que son reparación por escisión de bases, que en este caso esto es lo que este sistema de reparación elimina del genoma lo que son las bases dañadas que se producen por alquilación, radiación ionizante y oxidación y desanimación. Este sistema interviene en lo que son las enzimas denominadas ADN glucosilasas, de las cuales existen por lo menos 8 tipos distintos específicos de lesiones.
En lo que son la reparación, corrección de nucleótidos, tenemos que esto reconoce cualquier lesión que provoque una distorsión importante en la doble cadena del ADN, haciendo que implique en primer lugar el reconocimiento del daño en la secuencia del ADN. Posteriormente, una endonucleasa hidroliza los enlaces fosfodiester a cada lado y varios pares de bases de distancia de la lesión, y se elimina el fragmento de ADN de cadena sencilla que se representa la lesión. Y eso tenemos en la figura 9.5. Tenemos la distorsión en el ADN, los rayos UV, donde realizan el corte y liberan lo que son los nucleótidos. El ADN polimerasa y la ligasa rellenan lo que son los huecos. Lo que son el sistema de reparación de los apareamientos erróneos nos dice que en este sistema se basa en la que son la reparación de las bases mal apareadas y la corrección de los bucles que se producen en la cadena de ADN como consecuencia del desplazamiento de la polimerasa durante la replicación. Como ejemplo más clásico de este sistema de reparación es el que se utiliza la E. coli, en el que participan 3 proteínas, lo que son MUD-S, MUD-L y MUD-H, donde la proteína MUD-S reconoce lo que son las bases mal apareadas y se une con ellas, mientras la MUD-L permitirá que se forme un complejo de reparación, a su vez activa a lo que es la MUD-H con actividad de endonucleasa. Además producirá la rotura de la cadena doble cadena donde se localiza la base mal apareada, y MUD-H tiene la capacidad de discriminar lo que es la cadena que se tiene que reparar por el fenómeno de metilación. Además nos dice que la enzima DAM metilasa se encarga de la metilación de la secuencia 5'3' en las dos cadenas, por lo que después de que ocurra la replicación del ADN, la única cadena metilada será la parental. La reparación de roturas de doble cadena nos dice que la reparación por recombinación homóloga, que es un sistema de reparación preciso con la que actúa durante la fase S del ciclo celular durante el proceso de replicación. Este sistema induce por la necesidad de tener una copia de ADN correcta que sirva como molde para restaurar la información perdida en la cadena dañada. Nos dice que este sistema de reparación está involucrado en lo que son los genes que pertenecen al grupo de epistasia de RAD51, que es Radiation Sensitivity Mutation 52, como RAD50, 51, RAD52, RAD55, RAD57, RAD59 y el complejo mRN formando por MRE11, lo que es Meteor Recombination 11, RAD50 y NBS1, Vignegen-Becking Syndrome 1, y lo que es la unión de extremos no homólogos. Nos dice que este sistema es uno de los que puede participar causando cuando producen roturas en la doble cadena de ADN. El componente principal de este sistema es la proteína sinasa dependiente del ADN, que consta de 3 subunidades, lo que es la KU70 y KU80, y la subunidad catalítica de ADN de la proteína de sinasa.
Estas subunidades reconocen los cortes en el ADN y mantienen los extremos en proximidad para su procesamiento y unión. También tenemos lo que son sistemas 8-oxoguanina. Esto nos quiere decir que la radiación UV, la radiación ionizante y algunos agentes químicos pueden provocar lo que son las bases del ADN que se oxidan. Una base muy susceptible de oxidación por especies reactivas de oxígeno ROS es la guanina, que como consecuencia se transforma en 8-oxoguanina u 8-hidroxiguanina, que en lugar de unir a la citosina se unirá a una adenina y producirá un par erróneo de guanina-adenina. En humanos nos dice que una enzima llamada ADN (8-oxoguanina 1) reconoce a la adenina unida con la oxoguanina, eliminando la base incorrecta, lo que es de la adenina, y la sustituye por una citosina correcta. Aquí tenemos en la figura 9.6 el sistema de reparación de oxoguanina, donde produce la oxidación de la guanina uniendo con la adenina. La glucosilasa restaura lo que es la base incorrecta. El sistema SOS nos dice que en este sistema responde a la acumulación de ADN de cadena sencilla cuando el proceso de replicación se bloquea. Está integrada por más de 40 genes que son activados por la proteína REC-A, Recombination Protein A, en procariontes. El ADN de cadena sencilla es una señal de activación para la proteína RA que se une al ADN de cadena sencilla, donde interactúa con el represor LEX-A, lo que facilita su autoproteólisis. En primer lugar, el mecanismo de reparación que se activa en respuesta a SOS es la reparación por escisión de nucleótidos NER, que tratará de corregir el daño sin un encendido total de la vía SOS. Aquí tenemos la figura 9.8, lo que representa la figura SOS, donde el ADN polimerasa pasa a bloquear lo que es la replicación del ADN, y esto inicia la respuesta SOS, lo que las proteínas recombinantes A, y esto se activa en lo que son las proteínas de recombinante A y repara el ADN. También tenemos lo que son las enfermedades humanas asociadas al funcionamiento de lo que son los sistemas de reparación. Por ejemplo, lo que son las anomalías cromosómicas que generan enfermedades de la especie humana aumentan con la edad, pues los mecanismos de reparación tienden a fallar con más frecuencia. Sin embargo, también existen síndromes de inestabilidad cromosómica. Tenemos lo que son los síndromes de Bloom, que nos dice que presentan características clínicas como eritema telangiectásico en la cara, antebrazo y dorso de las manos, fotosensibilidad, enanismo, manchas café con leche, alteraciones esqueléticas y neoplasia. Tenemos acá la imagen. En este caso, esto es lo que causa el síndrome de Bloom. Y lo que es la anemia de Fanconi nos dice que es una enfermedad genética autosómica recesiva ligada al sexo.
donde se caracteriza por un conjunto de malformaciones congénitas, aplasia medular progresiva y con una prevalencia de 80% y predisposición tumoral más de 60% de los cánceres que son hematológicos. También tenemos una imagen de la anemia de Fanconi y la ataxia telangiectasia. Nos dice que es un síndrome genético con un complejo de fenotipo donde las principales características clínicas son la degeneración neuronal progresiva, melangiectasia ocular y lo que es la inmunodeficiencia, hipogonadismo, envejecimiento prematuro, inestabilidad genómica y la predisposición al cáncer. Y lo que es la xenoderma pigmentoso nos dice que es una enfermedad cutánea multigénica. Las personas afectadas presentan lo que es envejecimiento prematuro, lesiones oculares, trastornos neurológicos y una elevada predisposición a desarrollar cáncer de piel. Y aquí tenemos las imágenes de cada enfermedad que son causadas en los humanos: el síndrome de Bloom, anemia de Fanconi, ataxia melangiectasia, xenoderma pigmentoso.